Paren ya, por favor. Paren ya de hablar de artistas muertos. Por favor. La pregunta es sencilla. ¿Por qué insistimos tanto en hablar de artistas que ya colgaron los tenis? Bueno, está bien, mencionarles un par de veces pues está de maravilla. Como cuando te enteras que encontraron un autorretrato de Van Gogh en una de sus primeras pinturas. As a poor artist, Van Gogh used both sides of the canvas to save money, but the self-portrait side is covered in cardboard and glue. Difúndelo, qué bonito. Qué padre que todo el mundo se entere. Bueno, yo acabo de hacerlo también. Les acabo de contar por qué todos podríamos ser un Stanjic en uno de mis shorts. Por si quieres ir a verlo, pues. Si no, pues como quieras. Lo que sí me parece súper hipócrita es que literalmente nos enfrasquemos en eso. Pongamos de ejemplo al queridísimo Van Gogh. Qué bonito que la gente conozca a Van Gogh. Está muy padre que voy scrolleando en mi feed de TikTok, en mi For You page. De repente ya me topé con 5 o 7 creadores de contenido que tienen una copia de La Noche Estrellada pegada en sus paredes. Qué bonito, qué lindo. Mi gran pero es que cuando hablamos de la vida de Van Gogh, nos expresamos de la gente que lo rechazó como si nosotros no fuéramos iguales. Curiosamente, Van Gogh, como muchos y sobre todo muchas exponentes del arte moderno, vivieron exactamente lo mismo que artistas contemporáneos. Nadie los pela. Y entiendo que no te quieras acercar al arte contemporáneo por todo lo que te han contado y sobre todo por todo lo que has visto. Que si es lavado de dinero, que si es una gran estafa. Y sobre todo porque cuando alguien te dice arte contemporáneo, seguramente lo primero en lo que piensas es algo así. El punto es que no todos son esculturas invisibles. Te presento a Shilpa Gupta, una artista de la India. My work is about the space that surrounds us and the way we look at the space and the way we choose to define it. Particularmente trabaja con instalaciones. Muy seguramente ya te hayas topado alguna de ellas en, no sé, alguna de tus redes sociales. Hace poco esta obra sin título, por ejemplo, se hizo viral en TikTok. La neta es que no es de mis favoritas, pero si te interesa saber más al respecto, tengo un TikTok hablando de ella. Te dejaré el enlace por ahí abajito por si quieres ir a verlo. El trabajo de Shilpa sirve como ventana a una realidad que de hecho suele ser muy ajena para nosotros. Para disfrutar su obra hay que analizarla a través de un concepto en particular: nacionalidad. Nacionalidad y todo lo que esta conlleva. Enlista todas esas cositas en las que piensas cuando piensas en nacionalidad: gobierno, sociedad, origen, raza, fronteras, libertad de expresión. Y quiero detenerme en este último punto para presentarte una de mis instalaciones favoritas. Esta obra que ves en pantalla se llama For in your tongue I cannot fit. Podemos interpretar esta frase como porque en tu lengua no puedo encajar. Yo no sé si te das cuenta de lo preciso que es el título por sí solo. Por mucho que te esfuerces en hacerme parte de ti al hablar de mí, pues no, papu, cero que ver. Y por mucho que yo me esfuerce en encajar en tu manera de ver el mundo, de entender la realidad, la verdad es que yo no pertenezco ahí. Me es imposible absorberme en tu lengua, en tu entendimiento. Ahora, si aquí introduces esto que te había mencionado hace un momento sobre la nacionalidad, muy probablemente ya habrán muchas cosas que te hacen sentido. Yo como mexicano no encajo en tu realidad como estadounidense, colombiano, venezolana, cubana. Nosotros como latinos no encajamos en los cánones de la realidad europea. Pongamos esto en pausa y hablemos de la instalación. 100 micrófonos cuelgan del techo que no funcionan propiamente como micrófonos, sino más bien como bocinas. Algo que nos recuerda que un micrófono no solamente sirve para que tú le hables a él, sino que amplifica tu mensaje. Nos hace reflexionar en el poder que tenemos al hacer uso de la palabra, sobre todo en nuestro contexto actual. Tú abres un podcast y ya se enteraron de ti 300 personas del otro lado del mundo. Debajo de cada micrófono hay una vara de metal con una hoja clavada a cada una de ellas. Están empaladas. El empalamiento es este método de tortura que consistía en una estaca atravesando a una persona, usualmente relacionado con crímenes contra el Estado. Estas hojas de papel tienen impresos versos de poemas escritos por poetas que fueron encarcelados, particularmente por ideales políticos. Como que va tomando todavía más sentido, ¿no? Esas voces que se escuchan están recitando, cantando y hasta susurrando constantemente los versos de los poemas que están escritos sobre aquellas hojas. Con ese simple gesto pareciera que Shilpa está juntando a todos esos poetas para darles la oportunidad de alzar la voz, todos al mismo tiempo. Juntos ahora están causando mucho más ruido, no sé si me explico. Es que solo uno de esos micrófonos no nos provocaría la misma sensación auditiva que el escucharlos a todos al mismo tiempo. 100 voces, imagínate eso.
Si la voz chillante de uno de tus primitos es molesta, ahora imagínate 100 al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Pesadilla total. A mí me parece una maravilla la cantidad de temas en las que esta obra te hace reflexionar. Y es que además la manera en la que están colocados esos micrófonos bocina parece una invitación. Es como si la artista estuviera esperando a que tú tomes uno de esos micrófonos, hagas uso de él y amplifiques el mensaje de aquellos poemas que están empalados, uniéndote al reclamo, uniéndote a ese statement político. Yo no sé tú, pero a mí eso me parece mucho más catártico que esto. Bueno, es que para empezar, casi cualquier cosa se me hace mucho más catártica. Mi villano favorito, aquella sublime obra de arte, es mucho más catártica que esto. Y pues sí, Shilpa Gupta también está hablando de artistas muertos, pero ella lo está haciendo desde su posición como artista. No está tomando a Van Gogh para decir: por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rock. Ella como artista está generando un statement político, un statement sobre la libertad de expresión a través del arte, sobre la censura, sobre el castigo, sobre la libertad. Y pues ya, esa era mi queja. Muchas gracias, suscríbete si quieres y nos vemos la próxima. Bye.